valores, fe, fe como valor. Entonces, bueno, fe no es exactamente un valor, pero bueno, situaciones así, digamos. Em, Miren, antes de comenzar o para comenzar, un par de cuestiones. Bueno, estuve viendo las entregas de las semanas anteriores y la última creo que hicieron un súper buen trabajo con el tema de visión y misión, el análisis de visión y misión, ahí bien hilando fino, digamos, en una lectura de lo que fueron encontrando. Hay, bueno, no están aquí, hay un trabajo sobre el árbol de problema que me dio la impresión de que no vieron el caso que había que trabajar, ¿sí? Pero listo, hay que retomarlo, ¿no? Y bueno, y en relación al tema del esbozo del diseño de la planificación, como si ustedes fueran un consultor externo o tuviesen que hacer los términos de referencia para un proceso de planificación, entonces también hay creo que es un trabajo que pude ver eso. Pero ahí vamos para adelante. Entonces, Sergio, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, quiero agregar esto, por ahí nos sirve a todos. Indagué bastante páginas, ¿no? En respecto a lo que es misión y visión, más sí, que nada en iglesia, todo lo que es Latinoamérica. No todas tienen la parte de los valores, solamente indican la parte correcto, de la misión y la visión y correcto. después, bueno, hacen algún desarrollo estratégico, pero no todas hablan de valores, solamente misión y visión. Me llamó la atención eso. Es correcto, Sergio. Eso también puede suceder que en las propias definiciones de visión y misión incluyan algunas palabras que tienen que ver con los valores. No sé, vamos a suponer que es una iglesia que trabaja por la paz y la justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces las palabras paz y justicia como valores quedan incluidas en las definiciones. Puede pasar, ¿sí? Y es más, la visión y misión son como dos componentes que normalmente están en todos los sitios, ¿sí? Pero pueden encontrar algunas iglesias o organizaciones que agregan eh, definiciones sobre identidad, ¿sí? A veces la identidad queda como incluida en la definición de misión, ¿no? Vamos a suponer estas afirmaciones como desde nuestra identidad reformada, desde nuestra identidad y tradición wesleyana, ¿no? Entonces hay como definiciones que quedan como incluidas dentro de otras, pero hay otras iglesias que no. La trabajan aparte, identidad, tal cosa. Hay algunas que incluyen la definición de rol, ¿no? La definición de rol está como más asociada a la misión, porque tiene que ver con la razón de ser, pero también pueden incluir esa definición, pueden llegar a observar eso, ¿sí? Pero nuevamente, a mí creo que lo importante es, yo se lo señalaba en el Padlet, este tema, dos o tres elementos que aparecen o deberían aparecer en todas las definiciones, ¿no? Que son definiciones que conforman un sistema de definiciones. Es decir, no, hay determinados conceptos, Alicia, saludos, este, de conceptos que pueden no aparecer en la visión, pero aparecen en la misión, o no aparecen en la misión, pero aparecen en los valores, ¿no? Entonces uno debe leer la misión y la visión y los valores, donde trabajan los valores, como un conjunto de definiciones, ¿no? Y después, este elemento de lo interno y lo externo, ¿no? O sea, cómo se ve, que aparece en casi todas las definiciones que ustedes trabajaron, ¿no? Cómo la iglesia se ve a sí misma en el plazo en el que se está pensando el plan, ¿no? Si el plan se piensa para 5 años, entonces cómo la iglesia se ve a sí misma dentro de 5 años. Y además, qué tipo de contexto
quiere ver transformado, o sea, en qué tipo de sociedad o en qué tipo de mundo, digamos, ¿no? Y ahí cuando uno entra en el qué tipo de sociedad o en qué tipo de mundo, es donde normalmente pueden aparecer algunos elementos también relacionados con valores. Em, y nuevamente, esta cuestión de que la inclusión de conceptos que hacen a la fundamentación teológica pueden aparecer en las dos. En general uno lo ve mucho en la visión, ¿no? Pueden aparecer en la misión también, pero uno suele ver esta cuestión del el concepto como de referencias a el reino de Dios, inspirado en el Evangelio, ¿no? El tema del testimonio, ese tipo de conceptos uno los suele ver mucho en la definición de visión. Pero ustedes creo que identificaron bien como esos elementos y bueno, yo también se los comentaba en la parte de respuestas del propio Padlet, ¿no? Entonces, vamos a dar un paso más, ¿no? ¿Qué es lo que, recuerden, qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Es, dentro del primer momento, que es en lo que la teoría denomina el movimiento, el momento descriptivo explicativo, que es el de análisis interno y análisis de contexto, ¿no? Ese análisis interno y de contexto es el que nos permite identificar los mayores problemas, necesidades, oportunidades y desafíos para la Iglesia, tanto desafíos en relación al contexto como los desafíos internos, ¿no? Una manera de poder visualizar, representar gráficamente el análisis de contextos es lo que denominamos el árbol de problemas, ¿no? Identificando el problema central, sus causas y sus consecuencias. Y vimos una matriz para el análisis interno. Y lo que es el, la intención de transformación de esos problemas que identificamos en el marco del problema quedan dentro de un marco que está definido por los propósitos de la iglesia, los propósitos de la institución, que son estas definiciones de visión, de misión y de valores, ¿sí? Eh, la, el concepto es que el conjunto de acciones que se desarrollan en el plan apunten a el logro de la visión y de la misión, ¿no? Ese es el concepto. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, de todos los problemas y de todos los desafíos que identificamos en el análisis de contexto y en el análisis interno, ¿cuáles son los que vamos a priorizar en el plan? ¿No? Porque en el contexto, bueno, si se pone fino, uno puede ver una cantidad muy grande de problemas, ¿no? Entonces, ¿a qué problemas está la iglesia llamada a responder? Y ahí es donde nosotros tenemos que, bueno, entrar en ese ejercicio de priorización y de definición de cuáles son las líneas de acción prioritarias del plan y cómo se relacionan entre sí estas líneas de acción del plan y cuál es qué es lo que denominamos la estrategia de intervención del plan, ¿sí? Y el segundo paso es, una vez que priorizamos dónde es que vamos a actuar en relación a esos problemas que identificamos en el contexto, dentro de lo que es la estrategia de misión de la Iglesia, cuál es la intención de cambio que le vamos a imprimir al plan. O sea, ¿qué vamos a hacer prioritariamente? ¿Dónde vamos a responder de manera prioritaria y para dónde vamos a ir? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la orientación de cambio, la orientación de transformación que va a definir el plan? Y eso es lo que llamamos los objetivos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Hay otro concepto también que lo vamos a introducir, que es el concepto de indicador, pero lo vamos a continuar trabajando en la próxima clase y luego les explico por qué. Entonces, veamos, voy a compartirles la pantalla aquí. Esperen que voy a ir para atrás. Ok, listo. Ok.
Aquí se ve. Genial. Entonces, miren, este es un árbol de problemas, ¿sí? Hablamos un poquito de esto también en nuestro encuentro pasado. Este es un árbol de problemas. Eh, es un árbol de problemas que no tiene que ver con una iglesia, es un árbol de problemas que seguramente se trata de una ONG, de una organización de sociedad civil, hasta podríamos decir capaz que de una organización comunitaria, que trabaja en temas de salud, ¿no? Temas de salud en la comunidad. Entonces ellos identificaron aquí como problema central la alta tasa de enfermedades en la localidad con 4 líneas explicativas, o sea, 4 líneas causales, ¿no? Algunas de esas líneas que son causas inmediatas y otras que son causas más estructurales, causas más profundas, ¿no? Una de las causas tiene que ver con los hábitos de higiene, otra línea de explicación hace referencia al deficiente acceso a los centros de salud, una tercera en relación a la contaminación del agua y una cuarta en relación a un medio ambiente insalubre, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver también cuáles son las líneas explicativas más estructurales de causas más profundas, ¿no? Inexistencia de alcantarillado, vías de acceso que no están en buen estado, para poner un ejemplo. Luego, tienen también cuáles son los efectos o cuáles son las consecuencias más significativas de esas altas tasas de enfermedad en la localidad, ¿no? El primero es mayores tasas de mortalidad, otros que tienen que ver con inasistencia laboral y otros por el lado de la repitencia escolar. Aquí también tendríamos que ver la alta tasa de enfermedades en localidad, porque este, tiene como uno de los efectos los elevados costos de atención en la salud. Esto parecería ser más una causa que una consecuencia, ¿no? Pero lo que yo quería mostrar aquí, más que volver sobre el árbol de problemas, es lo que yo marqué ahí con un cuadro rojo, un cuadro celeste y un cuadro amarillo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de todos estos problemas, esta organización elige trabajar en tres, ¿sí? Trabajar sobre hábitos de higiene, sobre el tema de calidad del agua y sobre los efectos inmediatos a nivel el aprovechamiento de conocimientos escolares, ¿no? O sea, si hay una pérdida de días de clases por enfermedades en los niños, bueno, entonces, ¿qué tipo de servicios se pueden brindar desde esta organización para la recuperación de saberes por parte de los niños, ¿no? Entonces ahí, esos son los problemas, esas son las líneas que esta organización va a priorizar, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo es que o en base a qué una iglesia prioriza su intervención? ¿No? Entonces, a ver, paremos por acá, porque esto es una situación que seguramente ustedes han vivido en sus iglesias o, digamos, en otro tipo de organizaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias, ¿no? Frente a un mapa complejo y abundante, digamos, de problemas, ¿cómo, en base a qué criterio yo defino qué es lo prioritario y en qué debo intervenir? María Luz. Por ejemplo, una cosa en base a los recursos con los que cuentan, Ok. porque trazarse objetivos que no se puedan, eh, los objetivos tienen que ser viables, ¿verdad? O sea, este, que se, que se pueda trabajar en eso. Los recursos son fundamentales. Los recursos humanos, los recursos. Bien, un criterio, muy bien.
la vez me parece que es complejo también, porque más allá de los recursos, cómo determinamos las prioridades también, a qué frente atacar, ¿no? O sea, creo que hay que hacer una contraevaluación del árbol para ver qué ajustamos o por dónde comenzamos, Correcto. más allá de lo económico, ¿no? Ok, está muy bien. Entonces, digamos, ¿cuál es el criterio que yo aplico entonces más allá de lo económico? Y dar, bueno, recordando un poco el árbol, dar prioridad a cambiar la situación que genera la enfermedad en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el agua potable, no sé, o los recursos de drenaje o cloacas o lo que tenga que ver con lo que esté afectando, para poder después atacar los resultados, ¿no? Me Muy parece que bien. también con la misión, ¿no? Y visión. Eso es el propósito de la institución. ¿Una idea más? Bueno, sí, básicamente es por ahí. Sí, me parece que ahí ya el árbol se va ajustando también, ¿no? Porque a veces tendemos a arrancar muy abierto y cuando nos encontramos con el tema de las causas, nos damos cuenta de repente que hay muchos frentes para atacar. Y por ahí sí, ¿por dónde iniciamos después? ¿Cómo seguimos? Ok, está bien lo que estás diciendo, Sergio. Son dos preguntas diferentes pero relacionadas, ¿sí? Una pregunta es, ¿qué voy a priorizar? Y la otra es por dónde arranco. Las dos preguntas hay que responderlas, las dos están relacionadas, ¿sí? Entonces, veamos esto. Ok. Yo les decía, ahora vamos a este tema de la priorización, ¿no? Cuando estamos hablando de líneas de acción, ¿no? Estamos hablando de el conjunto de características, de atributos comunes que tienen una serie de actividades y no de las actividades en sí. ¿Sí? Quiero decir, una línea de acción no es hacer talleres, ¿sí? Una línea de acción no es dar vacunas. ¿Sí? Una línea de acción es las características en común y el sentido que tienen todo un conjunto de actividades. Entonces, líneas de acción es la comunicación, la formación, la articulación, la visibilidad, la incidencia, el fortalecimiento comunitario, la digitalización. Ustedes pueden pensar otras, ¿no? El mejoramiento de infraestructura, por ejemplo, aparece en este árbol de problemas, ¿no? Eso, la línea de acción es como el concepto que engloba toda una serie de actividades que apuntan que están enmarcadas en un sentido común de acción. Entonces, aquí van algunos criterios, ¿no? Que son básicamente lo que ustedes ya estuvieron mencionando, ¿no? Me parece que el primero tiene que ver con lo que decía Sergio, ¿no? Que es la relevancia para el contexto, o sea, cuál es la importancia del problema que estoy analizando. O sea, uno prioriza la estrategia de intervención en relación a los problemas que son más relevantes y que son más importantes, especialmente si la significatividad que tiene el problema para el actor que está en el territorio, ¿no? Es decir, cuál es el problema sentido por las personas que están en el lugar. Entonces, ese es un primer criterio. Un segundo, perdón, vuelvo a este primer criterio. A veces eh, esta significatividad, relevancia, importancia para quien la está pasando, quien la está viviendo en el lugar, no es una cuestión menor, ¿no? Eh, porque hay que atender a esas situaciones que son urgentes y que son necesarias para la gente en el primer lugar, ¿no? Entonces a veces uno piensa que
en el árbol de problemas tiene que priorizar solamente las causas y las causas profundas, ¿no? Y esto creo que lo habíamos hablado la vez pasada, pero no siempre se cuenta con los recursos para atacar las causas profundas. Por ejemplo, hacer el alcantarillado de la comunidad o mejorar las vías de acceso, ¿no? Porque eso implica no solamente una cantidad de recursos para poder hacerlo, sino aparte este, permisos y atender a normativas que bueno, para algo por algo son también cuestiones que las encara el Estado. Pero sí, hay algunos problemas que son problemas causa, que si no se consideran dentro del plan, entonces seguramente el problema vuelva o la solución que se está apuntando no sea una solución sostenible, ¿no? Entonces hay que ver también con esa lupa las causas como prioridades para la intervención en un plan. Pero a nivel de las consecuencias es también donde se manifiestan los síntomas del problema en la población que está en el lugar. Entonces, siempre, o casi siempre, los planes tienen algún tipo de acción también que apuntan a esas consecuencias o a esos efectos del problema central, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es el problema? Mirando el árbol, como decía Sergio, y para la gente que está sufriendo los efectos del problema, es un primer criterio, ¿no? Entre otras cosas, ese es el criterio que hace que un plan y que una organización sea relevante para su contexto. O sea, que el plan de esa organización efectivamente esté respondiendo a los desafíos del contexto donde está inserta, ¿sí? La segunda es la que decía Raúl, ¿no? Que es la coherencia con los propósitos, con la visión, la misión y los valores, ¿no? Y esto a lo que lleva es a que no todas las organizaciones responden a todos los problemas y no todas responden a todos los problemas de la misma manera, ¿sí? Hay algunas situaciones, problemas que la Iglesia entiende por lo que es su definición de misión y sus valores, que ustedes recuerden. En el caso de las iglesias, tiene además la particularidad de que las definiciones de visión y de misión tienen un fundamento bíblico-teológico y en la tradición de la Iglesia. Sí, es decir, no es solamente a partir de una definición funcional dentro del plan, sino que hay un sentido de misión, que es un sentido de fe, básicamente, ¿no? De lo que la Iglesia entiende, comprende que está llamada a ser y hacer en ese contexto. Y ese sentido de lo que la Iglesia entiende que debe ser y hacer en ese contexto es lo que fundamenta las definiciones funcionales de visión y de misión del plan, ¿no? Entonces, en base a esto que estamos diciendo, su visión, su misión, su identidad, como hablábamos hoy, cómo entiende la Iglesia su rol en ese contexto específico, es que va a priorizar determinadas líneas de intervención. Ay, perdón que voy a... Ay, perdón. Aquí voy. Ok, aquí está. Y frente a un mismo problema no va a tener la misma calidad de respuesta si se trata una iglesia, si se trata un club de fútbol barrial o si se trata una ONG o si se trata el Estado, por ejemplo, ¿no? Y esa diferencia de calidad en la respuesta al problema identificado en el árbol de problemas tiene que ver justamente con esta definición de propósitos. Una Otro elemento, voy a pasar al cuarto, es lo que decía María Luz. Yo la verdad que aquí no puse los recursos, pero hay que agregar los recursos y las capacidades, ¿no? Ese es un criterio importantísimo que tiene que ver, como todo plan, se mueve en un equilibrio entre lo que se desea hacer, entre lo que entiende que se debe ser y lo que se puede ser, ¿no? Todos los planes se manejan en ese equilibrio delicado, si se quiere, ¿no? A partir de una lectura de contexto y de una mirada sobre esa situación, horizonte, final, objetivo, que es
lo que llamábamos lo normativo, ¿no? El deber ser, ¿no? Se juega también un querer ser y se juega un poder ser. Todo plan se mueve también en el plano del poder, ¿no? Y de lo que se puede en ese sentido, ¿no? Y ahí el tema de los recursos y de las capacidades es clave. Pero uno puede mirarlo en este tema en dos claves, ¿no? Uno en relación a la conciencia de cuáles son los recursos y las capacidades que se tienen para desarrollar el plan, o sea, para responder al problema, y también de cuáles son los recursos y las capacidades que hay que desarrollar para responder. Entonces, esos recursos o esas capacidades que hay que desarrollar para responder pueden ser también parte del propio plan, ¿no? Y es lo que en muchos planes vemos ahí como un componente de desarrollo de capacidades, ¿sí? Bueno, varía según el plan, pero a veces le llaman desarrollo eclesial o desarrollo desarrollo institucional, desarrollo organizacional, ¿no? Es esta cuestión del plan este componente del plan, de que junto con su dimensión de misión hacia afuera y de misión también sí, más orientada al contexto, hay un elemento de la vida interna de la iglesia que debe fortalecerse para que esa misión en proyección hacia el contexto pueda hacerse, no pueda desarrollarse. Entonces, también aquí hay un equilibrio de las capacidades que ya tiene la iglesia, de los recursos que ya tiene la iglesia, que eso pone de alguna manera un techo o un límite, pero también de las capacidades que se deberían desarrollar. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de este, pongamos un caso de, bueno, no es muy bueno porque son situaciones no planificadas, pero la respuesta de las iglesias en el contexto de pandemia, bueno, justamente por ser una situación de emergencia, no está prevista, no estuvo, seguramente no estuvo en un plan, al menos que el plan tenga lo que se llama planes de contingencia o planes de gestión de riesgo en caso de que pase una situación de este tipo que lo que hace es disruptivo o rompe los planes establecidos, ¿no? Pero en la respuesta en la pandemia hubo toda una serie de capacidades y de recursos que las iglesias no tenían para responder a esa situación del contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron las iglesias? Fortalecieron su capacidad interna y fortalecieron determinados recursos, ¿no? Cuando digo fortalecieron capacidad interna y recursos, es seguramente capacitaron a las personas que estaban a cargo de la atención directa en proyectos o en las actividades de servicio. Seguramente tuvieron que equiparse con cuestiones sanitarias y, bueno, tapabocas, guantes, todas ese tipo de cuestiones, ¿no? Seguramente tuvieron que aprender sobre alguna metodología apropiada para el trabajo con la comunidad en circunstancias diferentes a lo que lo hacían normalmente, ¿sí? Entonces en todos los planes hay también esta dimensión de la capacidad interna que hay que fortalecer para poder desarrollar la misión. Y la tercera cuestión tiene que ver con, eh, perdón, la tercera, yo no sé si era Sergio Raúl, que era lo que decía que es, no, Sergio, perdón, ¿por dónde empezamos? ¿No? Es esta pregunta de por dónde empezamos, o sea, cómo estas líneas de acción se articulan entre sí para facilitar los cambios esperados, ¿sí? O sea, qué nivel de conexión tienen estas prioridades de respuesta para que la posibilidad y la probabilidad de que el cambio en relación a los problemas, y especialmente al problema central que identificamos en el árbol, pueda pasar, ¿no? Agregaría uno más que no está aquí, que es
si no hay otra organización que ya lo esté haciendo. Suele ser un buen criterio también, ¿no? Eh, Porque ahí uno tiene que poner en juego dos cosas. Eh, Uno es si hay otra organización que ya está respondiendo y está respondiendo bien, entonces uno puede decir, bueno, entonces yo no lo voy a hacer porque hay otra organización que ya ha tomado esta tarea, a menos que uno desde la iglesia entiende que puede dar una respuesta cualitativamente diferente, ¿no? Reconoce que hay otra organización que ya lo está haciendo, pero la iglesia puede dar una respuesta distintiva a, a ese problema. Entonces, estos son como eh, criterios para priorizar cuáles son estas líneas de acción cuando uno mira el árbol de problemas. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Hasta acá. ¿Se entendió? Sí, ok. Interesante el criterio último que nombró también. También articular si hay otras asociaciones o lo que fuere que ya están Sí, trabajando en ese sentido. Eso no lo había pensado. sí, en la última unidad vamos a profundizar en este tema, justamente en este tema, que es el tema de las sinergias y de las alianzas, ¿sí? Porque las sinergias y las alianzas son también un recurso, ¿sí? O sea, uno puede fortalecer la capacidad interna mediante, por ejemplo, la capacitación interna, mediante la formación, para poner lo que normalmente se hace, ¿no? Pero también uno puede fortalecer capacidad mediante los acuerdos con otras organizaciones que están dedicadas a responder a ese problema, especialmente si están en los territorios o en el ámbito institucional donde uno se mueve. Y eso aumenta, entre otras cosas, la eficiencia del plan, porque uno no tiene que estar haciendo inversiones cuando ya existen recursos con los que uno puede aliarse, básicamente. ¿Sí? Entonces, en la práctica, cuando se está trabajando el plan, uno responde a la pregunta de, cuando veamos el tema más, cómo podemos avanzar hacia lo operativo, ¿no? Este, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quién? Y con quién, ¿no? Ese con quién tiene que ver con esta dimensión sí, de la alianza. Raúl. Sí, pregunté ahí en el chat si podía ser la población que nos guíe en la prioridad. Ah, Pues yo buena vine pregunta. acá Sí. después de ayudar que una ONG cristiana de Villa María, una iglesia, Grupo de Apoyo a Pueblos Ujú. Indígenas, Aborígenes, eh, elaboraron la construcción de una escuela, pero el pedido, después de varias visitas, se le preguntó a la comunidad. Y la comunidad tenía bien perfilada la mirada, porque al empezar una escuela, que fue una tarea media ciclopia para una comunidad, eh, tuvieron los caminos, mejoraron. Los chicos no fueron, en principio los chicos no fueron internados, que tienen la tradición colonial. El Sí. internado en Chubut fue para colonizar las mentes indígenas y ponerlas al servicio de otra fe, por así decir. Entonces, bueno, los padres sufrían mucho eso. Con mi mujer vivimos ese proceso de cuando los chicos iban a partir el corazón. Mm. Pero también sabían que mejoraban los caminos, la limpiaban en invierno para la nieve y llegaba la electricidad. Pero fue un pedido que ellos sabían. Yo me anoté ahí, pero antes fueron con proyectos de salud, de distintas cosas. Y después me parece que es un criterio también, ¿no? Puede ser. Preguntar. Eh, sí, estoy pensando, lo estoy pensando, porque esto tiene que ver también con quién valida el plan. O sea, quién elabora el plan y quién valida el plan. O sea, de dónde sale la propuesta, pero quién
Claro, esto y fue así, dando lo que... fue un proyecto que se hizo y se presentó en la provincia. La escuela terminó siendo de la provincia. No, 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 Ellos sí, lo sí, sí, validaron. sí. Sí, sí, No, ellos lo yo validaron. entiendo, pero Sí. a ver, voy a explicarlo así. Te- ¿Se tildó? No. Sí, se tildó. En Capaz que. Centroamérica dicen se frizó. Ah, mira. ¿Sí? Y Ángel no sé si está, capaz que está ocupado en algo, como No, para... no, sí estoy, pero Ángel siempre no, está. no puedo hacer nada. Está bien, no, no, digo, por Hay que ahí esperar pasó que un se tiempo, inicie el de nuevo. capaz que Que está se pensando, descongele. Hay que ver a que se descongele. capaz que está pensando que está conectado y ahí salió. Ahí se murió. Entró Pero en tenía el... tiene que entrar de nuevo en No, el eso caso. no queda Claro. lindo para mi gusto. ¿Cómo? Que morir no me gusta mucho. No, es el lenguaje Lai, figurativo. Hay que morir para nacer. Dicen algunas Pepe filosofías Layan occidentales. me dijo un paisano, casi me muero. Ni el Acá. Lai Lawan, no tengo remedios. Tenía problemas de depresión, corriendo. Me fui con la chata hasta el centro comunitario del Lago Rosario. Unos 10 kilómetros. A llevarle y yo llevándole el remedio. Bueno, che, O sea que farmacéutico también es eso. tuve en varias. Farmacéutico, médico, No, profesor. O sea, el hombre orquesta. ese día sí. Muy, muy fuerte lo que comentaba Raúl de los chicos, ¿no? De cómo eran arrancados, ¿no? De la comunidad en ese sentido, ¿no? Sí, era un dolor, era terrible ver Eso no cómo lo sabía, lloraban los sinceramente. padres porque no sabían qué pasaba. Algunos fines de semana se quedaban, otros lo traían. ¿Viste? Ah, perdón. me quedé sin internet, Ah, Claro. Ah, pero, pero mirá. va, pero va a volver. Lo malo es que no puedo pasar la presentación, pero vuelve. Estoy seguro que en algún momento vuelve y sí. me puedo pasar de vuelta a la computadora. Ujú. Em, Claro, lo que puede ser es, estabas hablando, Raúl. Raúl, si me estabas lo hablando. pasas a mí, lo puedo pasar yo Ah, ok. Mm, y tenés, me podés imagino pasármelo por WhatsApp. cómo. Por WhatsApp, si me lo puedes mandar por WhatsApp. Ok. Ay, sin internet, ¿cómo? Ah, no, pero tiene internet del celular. Ah, Claro, claro. Pero no sé, Debería. si lo tenés en el celular, sí, si no, no. sí, yo te preguntaba si podía ser, tenerse como criterio eso, de preguntar a la comunidad, porque a veces son más bichos que uno para ver si es eh, posible. Eso fue ciclopio para la institución también, te digo. Asados mediante el municipio de Villa María intervino, que era una vergüenza ver, pasaban por es que los camiones de Villa María con el techo de la escuela. Y no se entendía en los eh, 90. En los 90 fue quizás una de las escuelas que se dice que hubo dos escuelas en la década menenista. Quizás esa es una. bueno, a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora, porque estoy pensando a ver cómo. Una cuestión es cómo uno arma el plan, ¿sí? Supongamos que hay un problema que tiene que ver con la educación, ¿no? Y con el acceso a la educación formal, ¿no? Y que ese problema es un problema que fue identificado por la comunidad o que es, en definitiva, el problema como tal ha pasado por un proceso que hace que esté validado por la comunidad como un problema. Este es el primer paso, ¿no? El segundo paso es ponerse de acuerdo en cómo uno quiere que cambie ese problema, ¿no? Entonces, de vuelta estamos en la misma cuestión, ¿no? ¿Quién define que eso es una prioridad y para dónde uno quiere que cambie? ¿No? Y ahí, de vuelta como proceso, entran cuáles son los mecanismos de consulta o
de vuelta, es así, es de validación realmente. Supongamos que la comunidad tiene un cuerpo representativo que se puede consultar y se puede involucrar en el proceso y que dicen, muy bien, queremos cambiar en este sentido, queremos cambiar para este lado, ¿no? Y que ese cambio sea este, mayor acceso a educación formal, pública en la comunidad, ¿no? Después viene lo que en concreto se hace. O sea, la primera definición es para dónde uno quiere cambiar. Y lo que luego uno hace, lo que uno define a nivel de un proyecto concreto, o de una iniciativa concreta, es qué es lo que uno en concreto va a hacer para que le permita alcanzar ese cambio deseado y de esa manera poder revertir o transformar el problema original, ¿no? En todo esto, si no hay organización, podría ser, sí, correcto, sí, sí, correcto. Uno puede establecer una línea de intervención dentro de un plan o una línea de acción dentro de un plan que es el fortalecimiento comunitario, sin dudas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en todo esto hay cuestiones que hacen no solamente al concepto y a la metodología, es que hacen al proceso. ¿Quién interviene en qué momento, con qué rol, con qué poder y para hacer qué en relación al plan? ¿Sí? Y uno puede ponerse en un rol de tomador de decisión, de participante del proceso, de, de facilitador externo, ¿no? Eh, déjame ver ahí. El cambio que hizo la Oficina de Agricultura Familiar en la organización política tradicional indígena de la comunidad. Sí, entiendo que para mejor, este, o no, o sea, entiendo que para mejor, sí, ok, sí. Voy a Alejandro. Perdón, profesor, por ahí usted Ya, no ok. puede ver la pantalla completa, pero hay dos compañeros que tienen la mano levantada hace un momento. Debe haber alguna manera de mirar Tiene que pasar uno esto. a uno. No, yo quería Sí, agregar una cosa. Vos cuando antes de que se te cortara, empezaste a enumerando este tema de la validación. Y yo me quedé pensando, ujú, eh, yo trabajo en la JUM, la Comisión ok, Directiva por la Iglesia Metodista, ok, y nosotros seríamos un poco, creo yo, a ver si entendí la idea, ese órgano de validación. Nosotros trabajamos en relación directa con un montón de comunidades indígenas, Wichi y Cuom y Cuovit, y que son las más chiquitas, pero básicamente las dos principales son esas. Y nosotros lo que hacemos es plantear los proyectos de acuerdo a las necesidades que vemos que tiene las distintas comunidades que están, digamos, por decirlo de una manera, en el impenetrable, ¿no? Que es donde sí, trabajamos sí, 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 Flores, básicamente, que es aparte un tema altamente conflictivo. Por ejemplo, nosotros no solo mediamos con los problemas del día a día, por ejemplo, violencia doméstica, violencia policial, represión policial, ¿no? Que eso se sabe muy poco, lamentablemente, en Buenos Aires, sí, sino que también mediamos con distintas organizaciones intermedias, ONGs, por ok, ejemplo, el Auto Permile, ¿no es cierto? Que es la que pone los sí, fondos para los proyectos que pueden partir de la comunidad, pero también es al revés. Nosotros se lo podemos ofrecer a la comunidad. Por ejemplo, el tema de las cisternas de agua, ¿no es cierto? Que ya hemos instalado cientos, gracias a Dios, que fue una propuesta que nació y que la financió, no me acuerdo cuál, este, si los metodistas estadounidenses, pero el Otto por Mil está muy activo. De hecho, también estamos ahora en tratativas con la Unión Europea para financiar estos problemas. Pero a lo que yo voy es que el problema surge de la observación de la comunidad, de las necesidades que tiene la comunidad, y ahí lo vamos subiendo. Y algunas veces ellos plantean, ¿no? Ellos plantean. Hace poco
fuimos, inclusive con los 4 obispos, y plantearon todas las necesidades, tanto materiales como espirituales. Este es un tema muy importante que no lo estamos pudiendo resolver, que es tener presencia espiritual, no importa de qué iglesia, de Ujú. tu iglesia, ¿no? Y eso no hay plata que podamos conseguir que lo pague, salvo que tengamos, no sé, un pastor Correcto. invitado, ¿no? Pero por eso digo, esa validación yo creo que a nosotros nos viene desde ese punto de vista. No sé qué opinás vos. Yo, un poco es lo que entendí de lo que preguntaba Raúl, ¿no? O sea, nosotros lo vamos por ese lado, ¿no? Sí sabemos lo que necesita la comunidad o tratamos de saber. Para eso tenemos un permanente contacto. Tenemos un coordinador que no sé si lo conocés, Raúl Romero, que no Sí, vale oro, vale. Alicia, te vi, ¿sí? Este, miren, voy a hacer lo siguiente. Volvió a internet y voy a intentar entrar, ¿sí? Y ahí sigo. Vale, si me hubieran agarrado en otra época, me iba para allá. Bueno, estás a Una, tiempo todavía, ¿eh? una Me vez quieres fue la agarrar a opción, mí. ¿eh? Pero ahora estoy aclimatado acá, no sé si Sí, soporto allá, ¿sabés qué? ese calor. Pasar de 15 grados bajo cero, o sea, a 45 grados sobre cero, Sí, y no sería sé si aguantar. deshidratarme. Ese. Pero no sé, hay algunos jóvenes por acá, viste, que tienen barba, que están con el obispo, que seguramente el obispo le cuenta. No, una broma, No me gusta el calor. ahí ya está. Ahí estaba, Alejandro, en algún momento estaba Ana Rosa Benedetto ahí. Claro, está todavía. O sea, ahí ya está. Hay un grupo senior, ¿no? Que es la viuda de Benedetto, Suiza. Estuve, Sí, mira, en marzo creo que estuvimos, o en abril. No, estuvimos creo que fue no me acuerdo si fue para el 24 de marzo o el 2 de abril, que era el cumpleaños, y estuvimos en una fiesta muy linda que hizo allá en su casa en Castelli, ¿no? Que es donde hacemos base nosotros. Sí, sí, Ana Rosa es una ídola. ¿Y sabés qué? El que está trabajando ahora con nosotros es el hijo de Benedetto, o sea, el hijo de ella, que es abogado, y nos está ah, ayudando mira vos. muchísimo, muchísimo con la parte legal, ¿no? Porque... Ella articuló con un proyecto que teníamos acá en La Esteña, Ah, nos mira. acompañaba, digamos, como alguien con más experiencia con respecto al tema del agua, que en ese momento, estoy hablando año 2002 al 2006 más o menos, era una problemática común entre el espacio de emisión que tenían ellos y el espacio nuestro. Y bueno, por supuesto que la situación ahí todavía era mucho más vulnerable. Acá nosotros aplicamos un proyecto para poder fortalecer esta cuestión de la falta de agua, que no era una cuestión, era una cuestión de decisión política más que nada. Entonces, Pero va a ser así, nos lamentablemente. acompañaron ellos con marchas y vinieron algunas personas también que hemos marchado y hicimos toda una propaganda impresionante y desde ese momento, me parece que fue desde el año 2004 hasta la fecha, el barrio que no tenía agua, después de esa marcha consiguió que el municipio otorgue el agua sin cobrarla, porque ahí donde estaban esta gente que no tenía agua, no tenía agua porque pagaba más o menos 6 veces más que cualquier persona el agua y tenían solamente 2 horas en el día. Entonces ella nos acompañó un montón en eso. Sí, sí, Ana Rosa es. Y sigue, te digo, sigue es un grupo senior, ¿no? Que está con Jorge Colet, por ejemplo. Jorge Colet se fue a los 24 años y no volvió nunca más y ahora ya tiene creo que 72, se jubiló y se quedó allá, pero es una obra muy linda que vale la pena conocer inclusive. Los voy a traer de vuelta a la clase. Sí, Este, Sí, estábamos conversando, profe. sí, sí, sí. Pero creo que es un caso interesante este, ¿sí? Miren, empiezo, ok.
Sergio, dame un segundito y vemos este punto y ahí volvemos. Em, es así. Hay en este nivel de la planificación, que es el nivel estratégico, ¿no? Hay como veíamos, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos, ¿no? Como tres momentos de la metodología. Uno es el tema del análisis de contexto, fundamentalmente el análisis de contexto, ¿no? La definición de propósito, de visión y de misión, y ahora estamos viendo dónde están las prioridades, las líneas de acción, la estrategia de intervención, los objetivos, ¿no? Entonces, esas son definiciones del plan, pero dentro de la organización, alguien tiene que, dentro de la organización o del mapa de actores involucrados, implicados en el plan, ¿no? Que son afectados o que están implicados en el plan, hay que buscar cuáles son esas instancias que dan como el ok, ¿no? Que eso es lo que decimos, listo, esto es lo que vale, esto es, afirmamos esto y seguimos para adelante. Y eso es lo que llamamos esa instancia de validación, ¿no? Lo que quiere decir, en la lectura de contexto, tiene que ser una lectura validada y la manera como uno piensa el proceso de recolección de información y de análisis de información, ¿no? Tiene que ser un proceso que permita esa validación. No es lo mismo que el análisis de contexto lo haga una persona, en el caso de la JUM, ¿no? Pongo la JUM porque estamos hablando de esto, que la haga una persona en un escritorio desde Buenos Aires, que la haga la gente que están en las oficinas de la JUM, que la haga la gente de la JUM en diálogo con las comunidades. No es igual. Y el proceso permite distintos niveles de validación del resultado final, ¿no? Ese árbol de problema no es el mismo si se hace de una manera o de la otra. Lo mismo sucede con el tema de la visión y de la misión. Lo mismo va a suceder con dónde están las prioridades y cuáles son los objetivos a lograr. Ahora, ¿qué es? Alicia, ya estoy. Termino de Anda. explicar esto y vamos a eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? De que no hay que confundir a la organización comunitaria indígena con la JUM. Una cuestión es, aunque los problemas que afectan a las comunidades están en la base de los planes que puedan desarrollar la organización comunitaria o la organización indígena, otra cuestión es el plan estratégico de la JUM como organización ecuménica de servicio a las comunidades indígenas. Son dos cosas diferentes. Por eso hablamos en el comienzo de este plan estratégico situacional, o sea, lo situado que tiene que ver con dónde uno se ubica en ese contexto, te da planes de respuesta, inclusive a los mismos problemas diferentes, porque el rol de la organización comunitaria en el territorio es diferente del rol de la JUM, aunque en el proceso de análisis de contexto se consulte, intervenga, participe la organización comunitaria. Son dos cosas diferentes. Entre otras cuestiones también, porque la JUN, como creo que estabas diciendo, ¿no? Por más que lo que mencionaba son agencias son agencias de cooperación, pero bueno, la JUN también trabaja en ese campo de la cooperación ecuménica, que es la que permite eh, implementar soluciones concretas, ¿no? Pero también en el caso de la JUM se relacionan con el Estado, porque hay que hacer trámites, o se relacionan con el Poder Judicial local, o se relacionan con el hospital, o sea, tienen otro nivel de relaciones y de problemas en relación a esos vínculos que tiene la JUM, que implican también buscar estrategias en relación a esos problemas, ¿no? Y la JUM tendrá además una mirada que no necesariamente es la de la organización indígena. Entonces, esto para diferenciar en dos sentidos, ¿no? El plan de la JUM no es el de las organizaciones, pero el plan de la JUM tampoco es replicar el plan de la organización indígena. La JUM tiene como organismo de acompañamiento un plan que es propio,
¿sí? Sí, pero que parte de esas organizaciones, ¿no es cierto? Porque nosotros Parte de somos los conscientes, problemas de las... claro, de los problemas de ellos, porque, a ver, si bien nosotros estamos, y perdón, Sergio, que estamos enfocados, somos un organismo ecuménico, pero si la cosa no viene de abajo, nosotros no transportamos, ¿me entendés? Desde arriba en el sentido, nosotros no decimos, bueno, le vamos a poner a todos, que yo, DirecTV. No, Yo estoy de acuerdo con eso. No, no, ¿sabés? Pero por eso digo en el fondo hay yo una estoy de interacción, acuerdo. eso es lo que voy yo. Hay una interacción que no es común, que inclusive se dé con una ONG común. O sea, Correcto, correcto. ese es el tema. Yo, Por yo eso te decía lo de estoy de acuerdo con validación. eso. Por eso, a raíz de lo que decía recién Raúl, sí, nosotros tenemos no, es que bueno, ahí lo que dice Raúl es otro tema, porque nosotros tenemos personalidad jurídica nacional y no provincial, y eso nos salvó de muchas cosas, pero eso es un formalismo. Nosotros somos un canal de diálogo o una voz, ¿no es cierto? Que ya va Sí, a sí, cumplir sí. 60 años, gracias a Dios, pero nosotros, ahí está el tema, justo lo que vos dijiste. Si bien tenemos una comisión directiva, que somos 5 personas, también tenemos en el campo una doble vía, ¿no es cierto?, que es los facilitadores y el coordinador de los facilitadores que está en contacto con nosotros. Entonces, ahí lo que yo veo es que es una doble vía. Yo, No se, digamos, clarísimo. no se lo tutela. O sea, no es No, que nosotros es somos. clarísimo, pero, Eso pero sería volvamos, colonialismo, ¿no? volvamos a el concepto que manejamos en la primera clase. En Sí, el territorio, en el mismo territorio, está la organización indígena, sí. ¿sí? Que tiene una mirada sobre sus problemas y tiene, sí, no digo la organización indígena vaya a hacer exactamente el mismo proceso con nuestra racionalidad, ¿no? No, es No, no estoy imposible. diciendo Gracias a eso. Dios es imposible. Claro, ahí está, pero supongamos que se pudiera hacer. Lo que estoy diciendo es que en el territorio hay dos actores, ¿no? Una es la organización indígena y la otra es la iglesia, básicamente, ¿no? Como organización de servicio. Por más canales de comunicación y de cooperación y de trabajo conjunto que se tenga, en el plan, estoy hablando, en términos de planificación, la iglesia y su organización de servicio va a tener un plan con una definición de misión y unas prioridades, y la organización indígena va a tener otras. Que habrá puntos de contacto, sin dudas, pero estamos hablando de dos organizaciones que las dos planifican y habrá puntos de coincidencia, habrá puntos de sinergia y habrá puntos de conflicto. ¿Sí? Sí, a Eh, veces es difícil. Sergio, vos querías decir algo y Alicia. Sí, no, por ahí ya lo contestó un poco para entenderlo. No, volviendo un poco para atrás, cuando Raúl dice que un criterio puede ser la prioridad para la población, ¿no? Como criterio. ¿Eso no nace ya desde el análisis de la comunidad? La prioridad de la población, o sea, no nace primeramente desde el análisis o el abordaje que se hace con anticipación a la comunidad, cualquiera sea, ¿no? Hipotéticamente, lo que fuese, ¿no? Depende del proceso que se siga, de qué instrumentos, de cómo se haga. Sí, claro, si nosotros pensamos un proceso participativo y consultivo, sí, claro, sí, 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 pero hay que pensarlo así, hay que diseñarlo así, por eso este, recuerden en la primera tarea, cuando yo decía, bueno, ¿cómo diseñarían un proceso? Bueno, no, empezamos entonces con un análisis de contexto en el que vamos a hacer una consulta a las comunidades, o vamos a distribuir un cuestionario, o vamos a, ¿sí? Entonces, ese primer paso que es el participativo y consultivo, que en definitiva es la metodología y el proceso en lo que valida el resultado, ¿no? Porque yo cuando hago el plan digo, esto lo hice así, metodológicamente lo hice así. La identificación de los problemas se hizo con la participación de las comunidades en 3 encuentros organizados de esta manera. Eso valida
el diagnóstico como producto, ¿sí? Pero bueno, hay que proponerse hacerlo así. Eso lleva tiempo, ¿sí? Y lleva, bueno, poder articular y llegar a puntos de vista en común, digamos, porque en el medio no todo el mundo piensa lo mismo. Alicia. Bien, desde un proyecto misionero en el cual estábamos involucrados acá en Tucumán, varios miembros metodistas y personas del barrio, se hizo como un diagnóstico, pero no sabíamos que era diagnóstico. Ok. Nosotros nos reuníamos con las mujeres del barrio eh, vinculadas a la escuela pública y bueno, ahí surgió un proyecto en donde comenzamos a trabajar, buscamos un lugar donde reunirnos, empezaron las reuniones, era como un ala de la iglesia, ¿no? Pero estaba en el barrio. Ujú. El tema es que en un momento, y esta es la pregunta, para cualquier plan estratégico también se necesitan recursos económicos, eso por un lado. ¿Por qué? Porque yo aprendí desde la práctica que ninguna planificación, ningún proyecto, por más abordaje que sea, aunque sea, lo pensemos desde lo subjetivo, siempre tiene una inversión. En este sentido, nosotros había muchos indicadores de preadolescentes y adolescentes, niñas, con embarazos. Ujú. Entonces había un alto porcentaje de madres adolescentes solteras, por lo cual hemos articulado la creación, por eso hablaba de los recursos económicos también, que Ok. uno a veces vincula con otras organizaciones o espacios del Estado que brindan, como por ejemplo la salud, Ok. pero Bien. como no llegan totalmente Ujú. a la población, uno siempre sale al encuentro de esto. Muy Entonces bien. nosotros habíamos armado un espacio con una de las chicas que participaba del grupo, que era la enfermera pastoral. eh, Hicimos también en el mismo momento un microemprendimiento que no era para ganar, sino que en el cual iban a estar las chicas que estaban embarazadas. eh, Imagínense, desde 13 años hasta 16 años eran las edades. Entonces había más o menos 12 niñas que hacían con papel maché adornos que nosotros nos encargábamos de venderlos. Y con ese dinero les dábamos, a ellas se repartía en partes igual. La gestión total del proyecto la buscábamos desde otro lugar, que era, por ejemplo, comprar el papel y la capacitación y todo eso. A la vez, también teníamos a alguien, que éramos nosotros y el pastor, que íbamos a hablar a la escuela porque lo que en la ley 26206, que es la del 2006, que acá recién se comenzó a implementar en el 2008, no acompañaba a las madres adolescentes solteras en cuanto a la educación. Entonces había que hacer todo un trabajo dentro de la escuela para que los profesores les puedan tomar a las chicas y no se consideren o sea, no tomen tan en cuenta las faltas. Igual hubo alta deserción escolar de parte de estas chicas, había Alicia. problemas familiares, económicos, porque era Alicia, a ver, una niña más. hasta ahí. Entonces, Vamos. además de eso, nosotros como ese problema, habíamos visto todo lo que sucedía y hemos tratado de organizar por lo menos 4 áreas que daban, acompañaban a ellas y también a las hermanitas y a los chicos, a los otros chicos vinculados, que era articular con el hospital, con la enfermera pastoral, que iba a verlas a ellas en las casas, las veía acá en el salón, y también se solicitaba preservativos, porque en ese momento no era común que se le dé a la mujer el preservativo, que ahí recién conocí yo que la mujer tenía también preservativos. Entonces, se articuló toda una formación para enfrentar este problema que era el embarazo adolescente de chicas entre 13 y 16 años. Alicia, a ver, vamos Sí, hasta ahí. El, el, el punto es este. La pregunta original es si se precisan recursos para el plan estratégico,
¿sí? Y luego hicimos la descripción de la respuesta concreta, ¿sí? El punto es así. Em, la efectividad del plan estratégico se juega en el plan operativo, ¿sí? Es Mm. decir, yo solamente voy a poder decir si logré el objetivo de mi plan, si hice algo concreto que después me permita recoger evidencias de que el objetivo se logró, que es lo mismo, adelanto, que es lo mismo que decir que el problema que dio origen al plan se solucionó o se transformó o se revirtió, ¿no? Entonces, la efectividad del plan, o sea, el logro del objetivo del plan, se juega en lo operativo. Y lo operativo está constituido por las acciones concretas, articuladas, con un sentido, que es lo que vos estás diciendo, ¿sí? O sea, el sentido de ese conjunto de acciones articuladas es el objetivo del plan. Uno lo puede bajar luego y decir, bueno, estas acciones articuladas constituyen un proyecto, ¿sí? Y el objetivo tendrá un proyecto, el proyecto tendrá un objetivo que será coherente con el objetivo del plan estratégico, ¿no? Entonces, lo que sí necesita recursos y lo que sí necesita capacidades, que pueden ser capacidades o recursos propios o gestionados o a gestionar o en alianza y en articulación, en coordinación con otras instituciones, es a nivel de proyecto. Por supuesto que a nivel del plan estratégico uno puede establecer una estrategia de alianzas o una estrategia de cooperación con otras instituciones, pero no es a nivel del plan estratégico donde uno entra en ese nivel de recursos, ¿sí? Es a nivel del proyecto, es a nivel de lo concreto que uno hace para alcanzar el objetivo del plan estratégico, ¿sí? Uno de los objetivos específicos o más de un objetivo específico del plan estratégico. ¿Dónde está el valor del plan estratégico? El plan estratégico me da un marco de prioridades que me permite decir, voy a hacer esto o esto no lo voy a hacer. Esto no está dentro de mis prioridades. O sea, de alguna manera me permite, me da un cierto límite institucional, porque si no, la cantidad de problemas que uno encuentra en el contexto puede desbordar la capacidad de la institución. Entonces, el plan estratégico, el ejercicio que estamos haciendo, me permite decir, yo voy a concentrar mis esfuerzos, mis capacidades, mis recursos para responder a este tipo de situaciones de esta manera y con este sentido, ¿no? Ese es el valor del plan. ¿En base a qué criterio? Bueno, a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Voy a responder solamente, supongamos que este proyecto que me estás describiendo está dentro de un plan estratégico que priorizó el tema de el embarazo, de la salud, etcétera, etcétera, como una de sus líneas prioritarias. El paso que tenemos que ver ahora es, bueno, este es el problema, ¿cómo quiere que cambie? ¿En qué sentido queremos que cambie ese problema? El paso siguiente es, bueno, ¿qué en concreto vamos a hacer para que eso suceda? Y ahí entramos en toda la descripción de proyecto que estás diciendo. Por supuesto que hay una lógica de planificación del plan estratégico y hay una lógica de planificación del proyecto que tienen puntos en común. Sí, por supuesto que tienen puntos en común, ¿no? Lo mismo que lo que decía yo el otro día, que cuando uno planifica una actividad, también hay puntos en común. La actividad tiene un objetivo, tiene resultados esperados, tiene un programa de actividades, o sea, hay similitudes, pero son niveles diferentes de planificación, ¿sí? Muy bien. Miren, no me quiero ir sin dar este concepto. Tiene, eh, ¿Están bien para 5 minutos más? ¿Sí? Ok, listo. Alejandro, ¿sí? ¿Unos minutos? Ok.
Entonces, esto es lo que les quería mostrar y hay algunas cuestiones que capaz que las vemos en la próxima, en el próximo encuentro. Muy bien, ¿qué es un objetivo? Pues ya estuvimos hablando de los objetivos, ¿no? Entonces, si yo elijo que una línea de intervención o una línea de acción del plan es el fortalecimiento comunitario, lo siguiente que tengo que hacer es definir cuál es el objetivo de esa línea de acción. ¿Qué es el objetivo? Es la definición que expresa el cambio de la situación problema en la comunidad. Es decir, un objetivo indica cómo quiero yo que cambie esa situación problema, cómo quiero que se transforme la situación problema. Nuevamente, un objetivo no es hacer talleres, ¿sí? Un objetivo es, tiene un alcance, ¿no? Más abstracto y de sentido general que engloba a todas las acciones posibles de capacitación si fuera un objetivo de capacitación. Si es de comunicación, el objetivo no es diseñar un sitio web, es cuál es el cambio en la línea de trabajo de comunicación que yo quiero para el plan, ¿no? Entonces, nuevamente, el objetivo expresa cómo quiero que cambie el problema. Y hay dos niveles de objetivo. Un objetivo general que se refiere al problema central y objetivos específicos que responden a líneas específicas del plan o a problemas particulares del plan, ¿no? Si la línea de acción es una línea de comunicación, será un objetivo de comunicación. Si es un objetivo de fortalecimiento comunitario, será un objetivo en ese sentido. Si es una línea que tiene que ver con la diaconía, con el servicio, será un objetivo que vaya en ese sentido también, ¿no? Esto lo voy a pasar por arriba, pero a ver si en el próximo encuentro lo retomo, ¿no? Las líneas de acción con sus objetivos pueden articularse en lo que denominamos una teoría de cambio, ¿no? Y la teoría de cambio es lo que subyace a la estrategia de intervención que planteamos desde el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace una teoría de cambio? Describe cómo y por qué se espera que el conjunto de líneas de acción y de intervenciones que tenemos dentro de un plan me conducen a un resultado, ¿sí? A un cambio deseado. Y eso puede, así como utilizamos el mapa, el árbol de problemas para poder interrelacionar los problemas en una lógica de causa-consecuencia, una teoría de cambio hace lo mismo, pero más en clave de las transformaciones y de los cambios que se quiere promover desde el plan, ¿sí? Es la misma lógica que va desde cómo las distintas líneas de acción se interrelacionan en clave de, vamos a verlos, en clave de resultados, de efectos y de impacto para poder cambiar la situación problema que está en el origen del plan. Eh, Esto es un ejemplo de una teoría de cambio, ¿no? Entonces, miren, esto de hecho es un ejemplo de UNICEF, ¿no? Entonces, están las acciones, ¿no? Están los supuestos, ¿no? Los supuestos son que el grupo beneficiario participa del programa, que el grupo de asesoramiento nutricional es el adecuado y que se identifican correctamente a los niños para, para participar en el programa. Estos son los supuestos, estos son condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las actividades y los resultados? Que la exposición al asesoramiento nutricional, que es la actividad que es la actividad del plan en este caso, o el conjunto de actividades del plan que tiene que ver con la capacitación, más la entrega de alimentos, que es la otra línea de acción, son exitosos. Entonces, ¿qué es lo que se espera en términos de efectos? Que esos cambios de conducta sean suficientes para cambiar los hábitos nutricionales de los niños, que
los suplementos alimentarios desempeñan esa función adicional y que la cantidad y calidad de los alimentos es suficiente y tienen como cambio, como efecto, resultados nutricionales mejorados, ¿no? Entonces uno podría pensar en esta clave, cómo es que uno puede interrelacionar las distintas líneas de acción en un plan para que den como efectos e impacto eh, perdón, para expresar los efectos y el impacto del plan en clave de una transformación de los problemas que se identificaron en la etapa de análisis de contexto. Esto veamos si lo podemos ver. Pero estos son, voy a volver ahora a los objetivos, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen a la izquierda es el problema. Lo que tienen a la derecha es posibles objetivos, ¿no? A la derecha, perdón, a la izquierda, el problema, proyecto de promoción social de la iglesia no es conocido en el barrio. Ese es el problema, ¿no? ¿Cuál es un posible objetivo? Que este es un objetivo de visibilidad. Incrementar la visibilidad del proyecto específicamente en relación a su trabajo de promoción social y apoyo pastoral. Otro problema, recursos económicos del proyecto disminuyen de manera gradual pero constante. O sea, hay un problema de sustentabilidad económica acá dice del proyecto, bueno, pero puede ser de un plan. Entonces, un objetivo, fortalecer la sustentabilidad del proyecto mediante cooperación con iglesias e instituciones compañeras. Otro objetivo, movilizar recursos en la comunidad junto a otras iglesias, organizaciones barriales, etcétera, etcétera. Pero lo que ustedes pueden ver ahí es cuando redactamos el objetivo, no son las actividades, sino a dónde apuntan las actividades. El objetivo tiene como dos lados. Por un lado, expresa cómo queremos cambiar el problema y por otro lado, a qué apuntan las actividades dentro de esa línea de acción. Cuando nosotros pensemos las actividades de visibilidad, sabemos que vamos a apuntar a esto. Cuando pensemos actividades que tienen que ver con sustentabilidad, estos son los objetivos a los que vamos a apuntar. Esto es un objetivo para un proyecto de desarrollo rural, ¿no? Aquí el objetivo dice así: comunidades rurales con altos niveles de migración debido a la vulnerabilidad ante desastres naturales. Bueno, posibles, entonces, objetivos. El primero es un objetivo más de tipo educativo, ¿no? Formativo, y de desarrollo organizacional. Fortalecer la capacidad de las organizaciones comunitarias de los barrios pobres de Tantota para la prevención y reducción de riesgo de desastres. Otro objetivo, contribuir al arraigo de las familias campesinas fortaleciendo su resiliencia ante desastres naturales. Esto es un objetivo claramente de formación de formación y de fortalecimiento de capacidades organizacionales en clave de resiliencia. Tercero, dignificar la calidad integral de vida de la comunidad con un enfoque preventivo de acompañamiento y de atención. Entonces eso da también lugar a acciones que van en esa línea, ¿no? Prevención, acompañamiento y atención. Entonces este es otro problema, degradación ambiental por instalación de molinos de cereales. Y aquí hay dos estrategias, una estrategia de sensibilización, una estrategia de incidencia. Entonces, objetivo para la estrategia de sensibilización, promover un desarrollo ecológicamente sustentable desde la instalación de nuevas industrias, una estrategia de incidencia, impulsar una nueva legislación que respete los estándares internacionales de protección ambiental. Bueno, fui medio rápido con esta última parte, me parece que merecía más trabajo. Pero quiero que queden no, voy a mostrarles algo más.
Ok, y esto es indicadores que lo vamos a ver en la próxima. Esto tiene que ver con lo que Alicia también preguntaba, ¿no? Los objetivos me responden a la pregunta de qué cambio que quiero lograr, ¿no? Pero cuando yo avanzo en los niveles de planificación, voy a niveles más concretos que son los niveles de programas, proyectos, actividades, ¿no? Y ahí es donde yo me hago estas preguntas para concretizar la intervención sobre cuáles son los productos y los resultados que quiero, que debo tener para que esos resultados o productos puestos en práctica o utilizados por parte de la población prioritaria del plan me permitan lograr los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que tengo que pensar, que tengo que planificar para generar esos productos y resultados y cuáles son los recursos y capacidades que yo necesito o que tengo que gestionar para poder realizar esas actividades, ¿no? Entonces, esos son los niveles de planificación que van más al operativo y a lo concreto, pero que son las que me permiten alcanzar los objetivos del plan y por lo tanto transformar, cambiar las situaciones, problemas que identifique en el análisis de contexto. Todas estas dimensiones, más de lo concreto, es lo que yo incluyo dentro de los programas y de los proyectos y programas o de lo que la teoría de Matus va a llamar las operaciones, ¿no? Que es lo que en concreto yo voy a poder realizar a partir del marco que me dan los objetivos del plan, ¿no? Y esto es parte de lo que está en la bibliografía, que tiene que ver con la cadena de resultados y lo que llamamos la orientación a efectos directos e impacto. ¿Qué quiere decir efectos directos e impacto? Efectos directos son los cambios en la población meta que se derivan de las actividades y de los resultados del plan. Son cambios, ¿no?, que en líneas generales están relacionados con el logro de los objetivos específicos. Y cuando hablamos de impacto, estamos hablando de cambios que son significativos, que son de carácter más estructural, que son sostenidos en el tiempo, ¿no? La diferencia entre el efecto directo y el impacto tiene que ver con estos elementos de la sostenibilidad en el tiempo y la significatividad del cambio. O sea, son cambios de carácter más estructurales y sostenidos, ¿no? Entonces, la planificación, ¿no?, tal como la estamos mirando ahora, parte de esa situación, problema. En el marco de la misión yo defino cuál es el cambio que quiero alcanzar, qué es el impacto y qué son los efectos, y por lo tanto pienso los objetivos del plan en clave de esos efectos y de ese impacto, ¿no? A partir de esos cambios que yo quiero lograr, pienso cuáles son los productos, los resultados, los productos que pueden ser utilizados por la comunidad para poder contribuir a ese cambio y cuáles son las actividades y los recursos e insumos necesarios para poder hacer esas actividades. Esa es una lógica bastante inductiva desde el plan estratégico hacia el operativo. Pero yo puedo leer también esta cadena hacia la derecha, ¿sí? Es decir, cuando yo pienso una actividad o cuando pienso un proyecto, lo que hago es pensar qué uso de recursos hago, qué actividades voy a diseñar para que produzcan qué tipo de productos y de resultados que a mí me permitan alcanzar los objetivos del plan estratégico. ¿Se entiende esta lógica? Voy del objetivo, el objetivo me orienta hacia abajo, o sea, el objetivo me prioriza y me orienta hacia lo concreto. Me da, de alguna manera, criterios para seleccionar resultados, para definir, perdón, resultados, actividades y uso de recursos. Pero cuando yo estoy planificando la actividad, puedo hacerme la pregunta,
este uso de recursos que estoy haciendo o esta actividad que estoy planificando me conduce al logro de los objetivos del plan estratégico? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo está contribuyendo? ¿Sí? Son como, es una lógica de ida y vuelta. Pero de momento, yo se los voy a mandar a esto, ¿sí? Pero de momento estamos en este nivel, que es el nivel estratégico, que es el nivel de los objetivos. Pero yo quería que ustedes vieran cómo a partir de los objetivos yo tengo un marco de prioridades que lo puedo bajar hasta lo concreto, ¿sí? Pero sobre esto y sobre los indicadores retomamos en el próximo encuentro. Los indicadores tienen que ver con los objetivos, pero lo vamos a ver en el próximo porque los indicadores tienen que ver también con el monitoreo y la evaluación. Entonces quiero ver esto junto con el monitoreo y la evaluación y cómo se relaciona el monitoreo y la evaluación con la planificación. Profe, disculpe, ahí hay un último trabajo que tenía que ver con el trabajo número 3, que a su vez tenía que ver con el trabajo número 1, que había que hacer correcciones y revisar. ¿Usted nos daría un margencito porque es como que, en principio, como yo le decía, por ahí no se entendía bien cómo había que armarlo? Creo que hoy ya, al menos para mí, está muy claro. Y bueno, estábamos en grupo con Alberto y conversando, ya estábamos armando. Muy eh, bien. no sé si usted nos puede esperar un poquito para que podamos Miren, organizarnos. eh, a ver, sí, la respuesta es que sí. La realidad es que las tareas en la plataforma, ustedes vayan completándola, entre otras cosas también porque es un requisito hasta de la propia universidad. Las tareas no tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Yo voy revisando, voy haciendo una retroalimentación. Es más, si ustedes, a medida que van pasando las clases, vuelven sobre las tareas que hicieron, seguramente van a decir, yo esto lo hubiese hecho diferente, le hubiese agregado esto, hubiese corregido esto, y eso está bien, ¿sí? Está bien. A medida que yo les dije desde la primera clase, esto es una cuestión metodológica y vamos paso a paso, ¿sí? Y con cada paso que vamos volviendo para atrás para ver cuál era el sentido del paso anterior y cómo es que viene el paso siguiente, ¿sí? Pero ustedes confíen que cuando terminamos todo el trayecto tienen el mapa entero, ¿sí? Así que a medida que ustedes van entregando, este, sí, y me pueden escribir tranquilo, no hay Y problema en es ese aquello sentido. una consulta, aquello del proyecto que íbamos, la primer trabajo que se hizo del plan estratégico, ¿eso lo volvemos a poner en el mismo lugar o esperamos otro lugar? Eh, Me voy a fijar si permite, de vuelta, la configuración de la plataforma, si permite entregas múltiples. Me voy a fijar. Pero sería ahí, no es que vaya a ser un trabajo posterior. Miren, posiblemente lo que estoy pensando como un trabajo final, ¿sí? Es que ustedes puedan retomar ese primer trabajo y reelaborarlo. Pero sería lindo Con, otra revisión, ¿se puede hacer? Sí, Eso es lo que me profesor, es gustaría. que sí, no, sí. el Claro, primer trabajo No, no, no no, da ni para que ponga uno. no, sí, por eso, sí. a lo mejor no se los puse a todos, pero hubo muchos que les puse, mire, yo no les voy a poner una calificación porque esto está en construcción, ¿sí? Bárbaro. Sí, No sí, era tiene la una idea. nota. Ahí decía intentos, uno, dos, primer Sí, intento. Sí, sí, pero sí, no sé sí, sí. si, bueno, Yo, vemos cómo compartir, si lo podemos poner ahí, o se puede sacar el anterior si se quiere y poner uno. O capaz que si hay lugar, permite. Si no, no es mucho mira, tamaño, lo que ¿viste? Si no importa, supera no sé qué medida de megabytes. no, lo que importa es que ustedes comprendan la lógica, más que la metodología, Claro. que comprendan la lógica, ¿sí? Y comprendiendo la lógica, van a volver para atrás y decir, no, esto no era así, esto en realidad había que hacerlo así,
¿sí? Y si tienen dudas, me escriben, ¿sí? La ventaja de ser un grupo chico, ¿sí? ¿Dónde escribimos? ¿Dónde te escribimos? En la plataforma, yo creo que estoy ahí, Yo no pero sé. si no, les Sí, en mando la el parte, panel. hay una parte que es para mandar mensajes de tipo chat interno y ahí se puede. Y si no, les paso mi correo vía WhatsApp con Ángel y me pueden escribir ahí. Sí, María Luz, tuve un problema. Creo que voy a terminar el, mandándote un mensaje por esa vía, ¿sí? En el mapa, en el árbol de problemas, pongo Sí. una retroalimentación y no me la acepta, pero no sé por qué es. Ah, yo busqué a ver si había puesto algo, Pero pero lo no, vi, no. no pude escribirlo, pero bueno, te escribo, pero está súper bien. Sí, Porque sí, ese fue grupo. sí, sí, está muy bien hecho. Este, porque está en el, yo quería saber eso, porque como la tarea siguiente parte de ese árbol, y yo digo, no tenemos corregido. No, pero Eh, está súper bien hecho. Eso me Ahora trancaba un me poco. Bueno, siento qué bien, ver a los cómo lo hago. compañeros. Está en la presentación de PowerPoint, no sé si es por eso que no te deja, no sé. No, hay un tema de que en la parte de la retroalimentación, cuando escribo, no lo guarda, pero no sé por qué es. Me voy a fijar. Pero es un problema de la plataforma. ¿Lo hiciste con Alejandro o no? Con Alejandro Ah, con Alejandro, Y con está re bien hecho. Raúl. Sí. Aunque Los tres lo está muy hicimos. bien hecho. Está muy bien hecho. Nos llevó toda una tarde. Ay, Ok. sí, nos dio No, trabajo. no, te explotaba la cabeza directamente. Le damos con embotada la cabeza. Sí, sí. Fue Está muy muy lindo bien. trabajo, ¿no? Fue un desafío muy lindo por todas las cosas que había, ¿no es cierto? Y la discusión que tuve, discusión entre comillas, ¿no? Que tuvimos con respecto a las distintas cosas, las consecuencias. No, no, fue muy lindo, muy, muy lindo, me encantó. No, nos explotó la cabeza bien, porque Bueno, muy bien. Este, eh, Ustedes hicieron como el camino, todos, digamos, no es que ustedes, todos, como el camino inverso, ¿no? De una descripción más narrativa, rearmar el árbol de problemas. En general uno ve también en los planes al revés. O sea, lo que uno hace es armar el árbol de problemas y luego lo puede colocar en un formato más narrativo. ¿Sí? Yo quería aclarar, ese trabajo lo tuve que encarar solo porque para cuando llegué a la instancia ya se habían presentado el resto de los compañeros, así que lo Listo. presenté, lo hice solo discutiendo conmigo mismo, ¿no? Así que bueno, hice un esbozo ahí del trabajo. Sí, bueno, en tu caso sí pude poner una retroalimentación. Pero está bien, hay un tema ahí de las consecuencias y de las causas que yo te Bien, indiqué. yo lo presenté en PDF, el trabajo, ¿se acuerda? Sí, Sí. sí, 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 Bien, lo ubico bien. Pero en tu perfecto. caso sí logré que guardara la Si se da retroalimentación. En otra este vez otro una no. situación de alguien sin grupo, yo puedo ayudar para no sentirte solo, aunque Bueno. esté en otro, porque estoy jubilado. Claro, el problema que enriquecedor es cuando se hace en grupo, pero bueno, Claro, por yo eso, venía sí. atrasado una Cuenten semana conmigo. atrasado y Sí. claro, venía una semana atrasado y se dio en esa instancia, nada más que Mayor por eso. disponibilidad de tiempo, ¿viste? Listo. Bueno, miércoles que viene. Bárbaro. Abrazo a todos. Muchas Chau, gracias. chau. Muchas no, gracias. gracias. Buenas Ay, noches. perdón.